Y permítame, abogada, antes de darle la bienvenida y el saludo, justamente poner en contexto el tema del cual estamos hablando, Vero. Claro, yo creo que la parte central que lo da a conocer incluso mediante un comunicado el presidente de la República, Guillermo Lasso, él dice que como presidente de un Estado laico y también basado en las funciones que le define la Constitución, dice que decidió hacer o incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que éste guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional, respetando todos los parámetros, según la visión del presidente de la República. Dice, hay disposiciones claras en la sentencia que no han sido acatadas por la Asamblea o que no son coherentes con nuestro marco legal. Eso lo dejó muy claro en el comunicado y en el pronunciamiento que realizó anoche el presidente de la República. En el tema de los plazos, que es lo que él definitivamente hace mayor énfasis, he añadido, dice, la observación de que se unifiquen tanto para casos del sector rural como del sector urbano en 12 semanas, pues todos somos iguales ante nuestra Constitución y nuestras leyes. Establecer diferencias legales entre ciudadanos basados en los lugares de nacimiento o condiciones de origen o lugar en donde habitan sería contrario a lo establecido en un principio básico. Así que él centra básicamente en esto de incluir el tema o de unificar el tema de la interrupción del embarazo en 12 semanas. Okay. Las objeciones, como tú decías, son 61 textos alternativos que él ha presentado y con ellos el proyecto de ley retorna a la Asamblea que deberá decidir en 30 días si se mantiene en el texto original o si acepta la propuesta del Ejecutivo. A la hora de darle la bienvenida, saludarla muy afectuosamente a la abogada María de Lourdes Maldonado, permitirme también decirle a nuestra audiencia que ella es la directora de la Fundación Provida, Dignidad y Derecho. ¿Cómo reciben ustedes, no, desde la perspectiva de esta organización, desde su concepción también, cómo reciben esta iniciativa del presidente Lasso que se sea pública el día de ayer? Un abrazo inmenso, buen día. Por la invitación, es un gusto para mí estar aquí el día de hoy. Bueno, tenemos que comenzar clarificando a todos quienes nos escuchan que la opción que eligió el presidente de la República en nuestro criterio es la adecuada. ¿Por qué? Existe la errada concepción de que la despenalización del aborto nace del proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero esto no es así. La despenalización del aborto se dio con la sentencia que emitió la Corte Constitucional. En ese sentido, el presidente de la República podía o vetar totalmente el proyecto de ley, aceptar el proyecto de ley o vetarlo parcialmente. Claro. En el caso del veto total, que es lo que muchos actores reclaman, nos encontrábamos ante una grave dificultad, que es que la sentencia de la Corte que despenalizaba el aborto se quedaba sin regulación. Es decir, no se establecían requisitos para la práctica del aborto, no se establecía una temporalidad para la práctica del aborto y todos los otros temas que se han discutido durante todo este tiempo que ha existido el debate del proyecto de ley. Entonces, es necesario un marco regulatorio para que justamente no se abuse del alcance de la sentencia de la Corte Constitucional. El veto total nos hubiera colocado en una situación de inseguridad jurídica por lo menos por un plazo de un año, con el agravante de que si es que en un año se conseguían los votos, el proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea hubiera sido la ley vigente, que es gravísimo, porque ese texto es muy gravoso para la defensa del derecho a la vida en el Ecuador. Entonces, la opción que tenía el presidente de la República era vetar parcialmente el proyecto de ley, corrigiendo los graves errores que contenía el proyecto aprobado por la Asamblea. Al parecer usted tiene un grupo de fans inmenso acá en el norte de Guayaquil y que nos solicitan que baje un poquito, ya vamos nosotros el techo de la eso, que la quieren apreciar mucho mejor. Abogada, y justamente el presidente decía ayer, ¿no?, en una publicación personal en su cuenta de Twitter, que hay
otras disposiciones que no son coherentes con el marco legal ecuatoriano. O sea, básicamente, ¿cómo interpretan aquello o a qué se refería el presidente en torno a eso? Más allá de que usted no es vocera gubernamental, hago hincapié en aquello, pero vale la pena interpretar aquello, lo que decía el presidente. Bueno, lo más importante es que el proyecto de ley que se pasó a conocimiento del presidente de la República consagraba al aborto como un derecho, con lo cual se estaba violando el ordenamiento jurídico ecuatoriano porque el Código Orgánico Integral Penal expresamente sanciona al aborto, lo reconoce como un delito. Y lo único que hizo la Corte fue establecer una excepción a esta sanción penal. Entonces, el proyecto de ley tiene que guardar coherencia con lo que la Corte dispuso, es decir, regular esta excepción y de ninguna manera establecer un derecho al aborto inexistente. Correcto. Esa es la mayor contradicción. Existen otras, evidentemente, como la violación al derecho a la objeción de conciencia, la patria potestad, y en fin, un sinnúmero de disposiciones legales que están en abierta contradicción con el proyecto de ley que fue remitido por la Asamblea al presidente de la República. Claro, y por ahí va la esencia, ¿no? De lo que sostiene, no solamente en la publicación de ayer, en el pronunciamiento que ha hecho ayer el presidente, sino ya antes siempre se había pronunciado en esa línea. Permítame que Verónica Landeta tiene otras consultas para usted. Estamos a esta hora conversando con la abogada María Lourdes Maldonado, la directora de la Fundación Provida, Dignidad y Derecho. Vero. Ahora, ¿qué suerte puede ocurrir? Muy buen día, doctora Maldonado. ¿Qué suerte puede ocurrir, por ejemplo, si la Asamblea definitivamente pues no hace caso o no acata esas... Claro, porque vuelve a la Asamblea y en 30 días tiene para incluir esas observaciones o simplemente volver a aprobar lo que ya se aprobó. Sí, pero la ley prevé requisitos para que la Asamblea o rechace o acepte las objeciones del presidente de la República. El más importante que tenemos que tomar en cuenta es que el número de votantes, de miembros de la Asamblea que podría mantener el proyecto inicial corresponde a las 2/3 partes del Pleno de la Asamblea. Entonces, en ese sentido, es un poco más complicado que consigan más votos de los que se consiguieron en la primera votación para ratificarse en el proyecto inicial. Evidentemente existe el riesgo, pero confiamos en que los legisladores hagan un análisis profundo de las objeciones que ha hecho el presidente de la República y que se allanen a estas objeciones, que también es una posibilidad y esperemos que así sea. Bueno, claro, y es bastante ya difícil porque una vez ya está enmarcada esa ley, pues ya es un camino bastante complejo. Pero lo que dice la doctora Maldonado, ¿no? es muy cierto. Si fue complejo, doctora, conseguir estos votos, ¿no? Una minoría simple es de 70, 3/4 partes, 91 o 92 voluntades de los asambleístas, y es súper que complejo, ¿no? Habida cuenta de que se ha notado, y por eso es que yo anotaba, es sensible el asunto, y eso yo creo que sí, un poco se ha apartado el tema eminentemente político, ¿no? Decir estas bancadas, esta orientación política, porque vemos que en todos los bloques también ha habido pues decisiones que precisamente no van en la línea de lo que dicen, por ejemplo, los dirigentes, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, hay muchos de los asambleístas que también definitivamente pues votaron en base a sus convicciones y se apartaron en base a sus convicciones también y se hicieron a un lado para no poder dar paso a esta ley de interrupción del embarazo. Por ejemplo, más adelante un constitucionalista nos dirá cuáles son las vías legales o alternas que hay para esto, en qué quedaría una vez que el veto parcial ha sido, obviamente, pues presentado por el presidente de la República. ¿Qué harán los grupos pro vida con respecto de toda esta situación y de estas puntualizaciones que ha hecho el primer mandatario? Bueno, nosotros como Dignidad y Derecho vamos a estar con los ojos muy abiertos para verificar que se cumpla el mandato de la Corte Constitucional. En el evento no consentido de que consigan los votos para ratificarse en el texto inicial, que creo que es muy poco probable y esperemos que así sea,
pues habrá que iniciar las acciones para impugnar ese proyecto que es absolutamente inconstitucional y contradice abiertamente nuestro ordenamiento jurídico. Además, haremos un seguimiento a todas aquellas organizaciones que promueven el aborto y que lo practican sin ningún tipo de restricción, porque lo único que se ha utilizado o que se ha hecho en este tiempo es tratar de legalizar el aborto de una manera amplia, acogiéndose a esta excepción que fue fijada por la Corte Constitucional. Si se da el segundo escenario, que es que la Asamblea se allane a las objeciones del presidente de la República, que esperamos que sea así, evidentemente también existirá de nuestra parte una continua lucha porque se respete la protección de la vida y que no se utilice al aborto como de una manera indiscriminada, sin ningún tipo de constatación o verificación de la causal de exención de pena, que es la violación, cumpliendo los límites temporales que ha expuesto el presidente de la República o aquellos que se fijen luego en el debate de la Asamblea. Y en general tenemos que estar muy alertas porque sabemos que atrás de esta iniciativa de promover el aborto existe un interés descabellado para que el aborto se practique sin ninguna restricción en el Ecuador. Entonces, claro, nuestra lucha no va a parar de ninguna manera con la aprobación del proyecto de ley, sino que continuará en el futuro con un evidente control de todas las gestiones que hagan estos movimientos que están atentando contra el derecho a la vida en el Ecuador. Doctora Maldonado, un poco apartándonos ya del marco jurídico, de lo que resuelva definitiva la Asamblea en 30 días más y todo lo demás, usted ha topado un tema bastante complejo y clave, que es el de que los organismos pro vida seguirán defendiendo el derecho a la vida. ¿Cómo le garantizamos a estas mujeres que no querrían acogerse a esta ley de interrupción de embarazo por violación, sino que definitivamente traer esa vida y obviamente pues rescatar a ese ser humano para que sea insertado, diríamos así, si es la palabra correcta, si no me corrige, en grupos o familiares o en parejas que definitivamente no pueden acceder o no tienen cómo concebir hijos? ¿Cómo podríamos garantizar, cómo se podría trabajar en ese esquema de garantizar esto a estas mujeres, niñas y adolescentes? Bueno, existen algunas cosas que se deben hacer. La principal, que se ha venido haciendo no es desde ahora, sino desde hace muchísimos años, es crear grupos y centros de acogida para mujeres en estas situaciones de vulnerabilidad que puedan recibir el debido acompañamiento para superar su situación y continuar con la maternidad. Esto no es de ahora, existen muchos centros de acogida y hay que impulsarlos y conseguir los financiamientos y todo lo que sea necesario para que existan estas oportunidades para las mujeres que desean continuar con el embarazo, que son muchísimo más de aquellas que las que están, a las cuales se les ofrece la alternativa del aborto. Paralelamente a esto, como usted bien dice, la siguiente lucha deberá ser trabajar en la adopción. Hay que reformar el ordenamiento jurídico ecuatoriano para que se permita la adopción del niño por nacer y que esta también sea una alternativa más para las madres que no estén en capacidad de mantener o quedarse con sus hijos y que las puedan dar a familias que, como usted dice, no tienen posibilidad de tener hijos y están dispuestos a recibirlos. Pero hay otras cosas que hay que trabajar y que hay que promover como ciudadanos para que el Estado y todos los grupos de apoyo lo puedan hacer, y es ir a las causas de la violencia sexual. Debemos trabajar en la educación, en superar los problemas de la pobreza y tantas otras causas que generan violencia. Allá es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos, los que verdaderamente queremos erradicar la violencia en el Ecuador. Claro, y proteger a la mujer. Claro, se trata de implementar, ¿no?, políticas públicas integrales, ¿no? Y ese es un problema que tenemos acá, ¿no? A veces nos enfocamos en el temita mediático del momento, pero no afrontamos, ¿no? Este es uno de los temas que hay que afrontarlo, ¿no? Porque es un tema social que tiene muchísimas repercusiones. Doctora, qué gusto enorme. ¿Está en Quito o acá en Guayaquil? ¿Dónde está usted ahorita físicamente? En Quito, lamentablemente no logré llegar a... No, bien. Oiga, ¿y qué tal está el clima? Ya que estamos, ¿qué tal está el clima? ¿Bastante frío todavía? Ahorita está un poco soleado,
pero en la tarde veamos, porque ayer hizo un frío tremendo. Sí, sí, yo sé que está amaneciendo y ya después de las 4 de la tarde está bastante frío. La abogada María de Lourdes Maldonado es la directora de la Fundación Provida, Dignidad y Derecho. Qué gusto enorme poder conversar con usted, que nos platique estos temas, que nos dé a conocer sus puntos de vista y tener estas reacciones, ¿no? Como lo decíamos, desde el arranque. Este es un tema muy sensible, ¿no? Esto no es polémico como lo que estábamos hablando hace un momento con Leonidas Issa, el tema de las amnistías que justamente aprobaba la Asamblea Nacional Legislativa, ¿no? Esto es algo más sensible y tal vez porque le he escuchado a usted, ¿no? Con mucho acierto decir de que es complejo, es complicado que por ejemplo en la Asamblea se logre una mayoría de los 90 votos, 90, 91, 92 votos, ¿no? Las 3/4 partes. Es complejo en este tema. Y lo digo porque nosotros hace algunas semanas, ¿no? En algún pronunciamiento acá en la oficina de la Asamblea Nacional Legislativa en Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Se unían representantes de bancadas legislativas bien disímiles, ¿no? Opuestos políticamente, pero en este tema unidos por el asunto que los convocaba, ¿no? La postura, la posición en torno a este tema, abogada. No, ha sido un gusto para mí también estar aquí y en verdad creo que tenemos que generar los espacios para que se dé esa unidad, para que todas las personas que defendemos la vida seamos conscientes de que estamos en una batalla, de una gran guerra, y lo que necesitamos es trabajar alineados, entendiendo el marco legal en el que nos encontramos. Como les decía en un inicio, la despenalización del aborto se dio por la sentencia de la Corte Constitucional y nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a disminuir los graves efectos de esta sentencia de la mejor manera, proteger de manera efectiva el derecho de las mujeres víctimas de violación y de todas las mujeres en general, y además proteger y garantizar el derecho de la vida de todos los seres humanos. Agradecido, abogada, un abrazo inmenso desde Guayaquil con el afecto de siempre. María de Lourdes Maldonado, la directora de la Fundación Provida, Dignidad y Derecho.